Fuerte aplauso para la lucha de Libertad.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al desenlace final de la segunda división de fútbol playa femenino. Bienvenidos y bienvenidas a la batalla que va a enfrentar Aguadulce Polideportiva Barcelona BSC por el título, donde recordemos ya se llevó el cuadro catalán el primer asalto ayer en una lucha al mejor de 3 partidos. Por tanto, Aguadulce tiene que intentar retrasar el alirón de Barcelona Beach Soccer a mañana. Ya recordemos que los dos equipos han certificado su ascenso a la primera división y a partir de ahora, bueno, pues nos queda conocer quién va a ser la campeona de esta segunda división en su totalidad, donde de momento Barcelona Beach Soccer ha empezado dominando por 1-6, como decimos en el encuentro de ayer, y ahora veremos si este es el definitivo. Todavía tenemos que esperar a mañana para conocer a las campeonas en un playoff al mejor de 3 partidos, donde ahí tenemos al equipo que ahora mismo parte como favorito para tratar de llevarse la batalla. Ahí escuchamos el grito de guerra de Barcelona Beach Soccer, mientras tenemos a las jugadoras de Aguadulce ya preparadas para desfilar sobre la arena. Tenemos el sorteo de capitanas. Ahí vemos a Lorena Herrera abrazándose junto a su compañera, a María Isabel Gil. Y ahí están preparadas para el sorteo de capitanas. Ambas jugadoras acabamos de disfrutar de 2 encuentros trepidantes en la segunda división masculina, y esto ha hecho que vayamos con un poco de retraso porque los 2 partidos se han alargado. Ahí tenemos a Camila, que es la capitana de Barcelona Beach Soccer, junto a Fátima López, capitana de Aguadulce Polideportivo. Como decíamos, en los 2 partidos que se han disputado en este campo en la segunda división masculina, los Alcázares ha vencido por 6-4 a Fran Mejías B, y Barcelona Beach Soccer, en esa pelea por el ascenso, por emular a sus compañeras del lado femenino, ha derrotado por 3-2 a Ejicontrol Melilla en el partido de ida, una eliminatoria que se va a resolver mañana. Así que preparados todos para jugar. Y ahí tenemos la pelota en el círculo central, y a todos ustedes les trasladamos la consigna que ya tienen grabada en sus memorias. Pónganse cómodos y cómodas, suban el volumen y a disfrutar, porque allá vamos. Ahí están, preparadas ya para disputar esta primera posesión. Va a ser Barcelona Beach Soccer las encargadas de poner la pelota en movimiento en una lucha sin cuartel, donde vamos a ver si consigue, como decimos, conquistar el alirón y ascender a esa categoría de oro como mandan los cánones, conquistando el trono. Cuando suena el silbato comienza el partido, mueve la pelota Barcelona Beach Soccer. Ahí tenemos ya de salida tratando de apretar, ahí avanza por la derecha Donia, a punto de perderla, cae finalmente sobre la arena, trata de hacerse con ella, su rival trata de hacerse con ella, en este caso Leticia, mejor dicho Fátima. Ahí vemos la pelota en largo, que va a ser favorable al combinado de Aguadulce. Ya juega desde atrás Barcelona Beach Soccer. Ahí tenemos a Leticia tratando de montar la primera operación ofensiva, saliendo desde atrás. En este caso Jamila abriendo la pelota hacia el carril izquierdo, ha conseguido despejar Lorena Herrera y sale desde atrás. Ahora en ese saque lateral Barcelona Beach Soccer. Recordemos que si ganasen ya las jugadoras catalanas, el título ya estaría en sus manos. Mientras ataca Barcelona Beach Soccer, también en el campo número 2 tenemos la pelea por el título en la segunda división masculina entre Santa María y Benidorm Foites. Ahí está avanzando en esa pelota en profundidad. Va a ser falta favorable a Barcelona Beach Soccer, después de que cayese finalmente sobre la arena. En este caso, Joana Mir va a tener esta posesión a su favor. Ahora el cuadro catalán. Ahí tenemos dibujando la circunferencia presta y dispuesta para ejecutar este libre directo la jugadora de Barcelona BSC. Ahí tenemos a Joana Meira. Con el dorsal número 7 va a ser la encargada de ejecutar este libre directo. Ahí la tenemos. Tomando carrera, desapareciendo incluso de la pantalla. Pierna derecha, fuera. Se marcha desviado ese lanzamiento y ya procederá
a jugar Carlota Kaiser, la portera de Agua Dulce. Allá va el envío en profundidad. Intenta recuperar ahora Barcelona Beach Soccer. Se marcha como puede Donia, que abre hacia la izquierda. Intercepta esa pelota Lorena. Ella se escora ante la vigilancia de Mireia. Retrocede y vuelve a empezar para salir desde atrás con María, en este caso Jamila. Y el disparo a las manos de María. Ahí ha salido jugando desde atrás Agua Dulce. Ahí está Kaiser ofreciéndose en el apoyo. Es quien recoge el esférico. Kaiser la pone hacia arriba, buscando el área rival. El toque hacia atrás, la recoge in extremis Jamila, después de que apareciese por ahí Mireia Sánchez. Al ataque Barcelona Beach Soccer. Vemos en ese choque cómo vuelve a haber falta. La cometió en este caso Fátima, la capitana, que ha derribado a Leticia Villar. Hablando ambas jugadoras. Va a tener este libre directo a su favor Barcelona Beach Soccer. Estamos dialogando a Fátima con la árbitro. De ahí la coloca Leticia. Preparada para buscar el primero en este libre directo frente a frente ante Kaiser. Despejando cualquier montículo de arena. Y preparada ya para lanzar. Ahí está Leticia, lista para ejecutar. Allá va el golpeo con la pierna derecha. ¡Fuera! Se marcha por encima del larguero. La recoge Carlota Kaiser. Ahí se la queda. En este caso, Lorena Herrera a punto de perderla. Tira el sombrero y se marcha por el carril zurdo, metiendo esa pelota interior que recupera ya Joana Meira. Joana, que aguanta ante la presión de Mireia. Retrasa la pelota y juega con Jamila. Ella circula en largo, toca de cabeza y desvía. Agua Dulce Polideportivo. Bola favorable a Joana Meira. Ahí la tiene cerca de su área, para retrasar el esférico. Y juega para Jamila. Buscando a Leticia, despeja el peligro Agua Dulce. Y de nuevo vuelta a jugar. En este caso Lorena, que le cede el testigo, sí, porque va a ser saque de banda finalmente para Agua Dulce. La tiene Kaiser, mandándola hacia el carril zurdo, donde ahí progresa por ese mismo perfil María Isabel Gil. Jugará Lorena Herrera, preparada para sacar de banda. Ahí tenemos el envío en profundidad, el disparo que sale rechazado. Lo probaba para buscar a Leticia. Y juega Agua Dulce de nuevo. El envío de Lorena Herrera, el remate de cabeza a las manos de Jamila, que ya busca la contra rápidamente. La consigue recepcionar la capitana Fátima López. Saque lateral. Jugará Agua Dulce Polideportivo. Ahí está Carlota Kaiser, de nuevo circulando, buscando a su compañera, en este caso Rocío López, que se acaba de incorporar al partido. Rocío avanza metro a metro sin cometer demasiados riesgos, la pone por dentro, escorándose, en este caso Mireia, ante la presión de su rival. Le roba la cartera Joana Meira y se la queda otra vez la portera de Barcelona Beach Soccer. La cede de cabeza de nuevo Fátima y la pone en largo Kaiser. Nueva dejada hacia el carril diestro. Ahí tenemos cómo progresa, cómo se marcha María Isabel Gil. Dispara, ha conseguido repeler la portera de Barcelona Beach Soccer. Ha conseguido parar Leticia mientras sigue el peligro. Nuevo ataque para Agua Dulce Polideportivo. Ahí tenemos a María Isabel Gil. La manda al cielo de Torroch. De nuevo a la contra Barcelona Beach Soccer. Es un 3-2. La está esperando Leticia Villar, que trata de picarla. Y ahí avanza Agua Dulce Polideportivo, que mientras tanto se frena, se lo toma con un poquito más de calma y volverá a reiniciar las operaciones en esa pelota en largo. Volverá a jugar Kaiser después de que ya Agua Dulce Polideportiva haya probado los guantes de Leticia. Ya va la pelota, atrapa otra vez Leticia, mucho más combativo Agua Dulce. Y tenemos a Eva Campoy. Mientras tanto progresa por la derecha el lanzamiento de Lorena, que se marcha desviado y sacará Carlota Kaiser. Para Rocío López. Ahí vemos
la repetición de esa dejada de cabeza de Aitana y cómo tocó con la rodilla Eva Campoy, pero la atrapó fácil. Leticia López se la queda en su poder Aguadulce Polideportivo, tratando de llevar la iniciativa del partido. Ahí tenemos el lanzamiento interceptado a la contra, busca Barcelona Beach Soccer. Ahí la duerme y la gana Lorena Medeiros. Lorena dispara, golazo. Gol, 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 gol. Gol de Barcelona Beach Soccer, Lorena Medeiros. Goleón y sencillito al canto para materializar el primero, saludando al banquillo, saludando a la cámara, también a sus compañeras. Ahí vemos cómo interceptó mínimamente esa pelota Donia y cómo la levantó dejando la arena atrás y empaló donde no pudiese llegar Kaiser para materializar el primero para el combinado catalán. A falta de 5 minutos y 49 segundos para que lleguemos al primer descanso. Aguadulce Polideportivo 0, Barcelona Beach Soccer 1, marcó Lorena Medeiros. Y ahí juega Aguadulce Polideportivo, que cuanto más estaba llegando y estaba llevando la iniciativa de las ocasiones, se ha encontrado con este tanto en contra. Busca recomponerse ahora por medio de Eva Campoy, que presiona, mete la pierna, intentaba avanzar Joana Meira y va a ser saque lateral, saque de banda para el cuadro barcelonés. Ahí está Leticia López. Recordemos, como decimos, que con este resultado ya sumaría la segunda victoria Barcelona Beach Soccer y se proclamarían como campeonas de esta segunda división femenina. Y siguen buscando más. Ahí la tiene de nuevo en su poder Donia. Donia que se marcha, la gana Rocío López, que progresa por la banda derecha, busca la contra. Ahora recepciona Aitana Sánchez, que gira sobre su eje. Aitana a punto está de perderla, gana el envite Barcelona Beach Soccer y de nuevo vuelve a jugar Leticia López, que ya orienta el camino para Donia, protege sin mayores problemas Rocío López, que ya se la queda, ya avanza, toca para Aitana, Aitana dispara, juega por dentro para Eva Campoy, Eva se la queda, Eva dispara, ¡fuera! La ha tenido Aguadulce, la ha tenido Eva Campoy, se marchó rozando el palo izquierdo de la portería de Leticia. Armó con ese toque diestro, ahora Leticia está tendida sobre la arena. Y vamos a ver por qué va a necesitar asistencia. Parece que sí, se le ha metido arena en los ojos. Y van a tratar de aclararla después de esa última jugada en la que ha estado a punto de encajar el primero Barcelona Beach Soccer, con esa gran jugada de Eva Campoy. De ahí jugará de nuevo el combinado catalán. Sale desde atrás Leticia, avanzando por el carril zurdo ante la vigilancia de Eva Campoy. Detrás a la pelota y vuelve a empezar el combinado catalán. La apertura de Leticia, deja de cabeza su tocaya Leticia Villar, despeja de puños Carlota Kaiser, gana el envite y se la queda el cuadro catalán. Allá va el lanzamiento, rechace, lo atrapa en dos tiempos de milagro Kaiser, que ya monta la contra buscando a Rocío López, progresa por el carril izquierdo, ha engañado a Leticia y ahí la recoge Leticia López, la guardameta, tras ser escoltada por Leticia Villar. El pase directamente fuera y tratan de reorganizar un poco el camino del equipo de Aguadulce. Ella procede a atacar desde atrás, ahí la busca de nuevo en largo Eva Campoy. Escorada en la izquierda, cae finalmente ante esa disputa con Joana Meira. Y ahora quien se duele es Campoy. Y creo que le ha caído la falta. Bueno, gesto de incredulidad, casi de rabia de Joana. Mientras Eva procede poco a poco a reincorporarse. Ahí vemos la repetición. Como ahí parece que suelta el brazo y es lo que señalan los colegiados. Ni parece que se duele de la rodilla derecha Eva Campoy. Se acercan para echarle un poquito de reflex y que pueda reincorporarse la jugadora de Aguadulce. Se marcha al banquillo
Y ahí está Fátima López. Va a ser la encargada de poner la pelota otra vez en juego, dibujando la circunferencia, dibujando la pirámide, dibujando el cono. Y presta y dispuesta para lanzar. Dejando el camino también la colegiada. Y allá va la capitana Fátima López, frente a frente ante Leticia, buscando ejecutar este libre directo. Y ahí la tiene en su poder la número 10 de Aguadulce Polideportivo. Ahí vemos a Sara García hablando con la árbitro. Bueno, está ahí, sigue dialogando. No parece estar muy de acuerdo y ahora sí ya se retira para que den paso a Fátima López, que va a ser la encargada de ejecutar este disparo. Preparada para tomar carrera. Ahí está Fátima. Pierna derecha, detiene Leticia y ya se la queda Leticia Villar, que ya progresa por la izquierda, sorteando a su rival, liderando el contraataque. Qué buen pase de primeras. Leticia va a definir al larguero. Vaya contragolpe de libro. Sigue el peligro, la intenta colgar Leticia. Se marcha por encima del larguero. Lo dibujó telegrafiado ese contraataque. El cuadro catalán. Definió Leticia Villar, que fue la encargada de sacar la pelota desde atrás. Qué buen pase de primeras de Joana. Y cómo se ha estrellado en el larguero ese disparo. A punto estuvo de rozarlo Carlota Kaiser. Y ahora ahí tenemos a Leticia López atrapando la pelota. Ahí la saca Leticia Villar. Se toma con calma, otea al horizonte, buscando a una amiga, buscando a la compañera. Decide retrasar para Jucán Cervera y presiona a Rocío Molina. Mientras tanto, abre hacia la derecha Fátima. Fátima, que intenta ponerla dentro del área. Se la quita de encima sin llegar a rozar. No ha llegado a tocar Sandra Sánchez. Y ahí está Kaiser, preparada para jugar. Pelota en movimiento para que recepcione Rocío Molina ante la vigilancia de Sandra Sánchez. Presionando a la jugadora de Aguadulce. El golpeo directamente acaba en las manos de Leticia López, que saca rápido para que despeje Fátima López. Saque de banda favorable a Barcelona Beach Soccer. Ahí tenemos ahí a Joana Meira, que se prepara para sacar. Está con Lorena Medeiros, la autora del único gol de este partido. Lorena la cuelga, despeja la zaga de Aguadulce. La persigue Sandra Sánchez. Acaba por ganarla otra vez Rocío Molina. La espera Lorena Herrera. Mientras tanto asiste para atrás para Kaiser. Kaiser mira hacia adelante, hacia el centro del ataque. No puede llegar Mireia. Y ya se hace con ella de nuevo la portera Leticia López. Cuando desde la izquierda Barcelona Beach Soccer. Ahí la tiene Leticia López de nuevo a su disposición. Sale desde atrás. Ahí tenemos el disparo. Lo rechaza Kaiser. Y ataca Lorena Medeiros. Lo hace de espaldas a la portería. Se la queda Rocío Molina. Reclamaban falta. Pero ahí progresa Rocío. Libre de marca, el golpeo. Fuera. Va a ser saque de puerta. Se marchó lejos de la portería rival. Ese lanzamiento. Y ya procederá a sacar de nuevo, como decimos, Barcelona Beach Soccer. De nuevo, vuelta al ruedo. Ahí tenemos a Leticia, preparada para golpear. La persigue Lorena. Aguanta dentro del área. Lorena va a definir. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Barcelona Beach Soccer, Lorena Medeiros. Esto de rabia
y convicción absoluta, claro que sí, saluda a la cámara, directa hacia el título y vemos cómo decepcionó entre dos rivales, se hizo con ella, se levantó, se posicionó y a la media vuelta amagando este primer lanzamiento a la segunda ya con visión directa hacia la portería de Kaiser, consigue clavarla en el fondo de la red para ampliar las diferencias e intentar encarrilar el título cuanto antes. A falta de 34 segundos para que termine este primer periodo. Aguadulce Polideportivo 0, Barcelona Beach Soccer 2. Marcó Lorena Medeiros. Gran gol de Lorena, que si bien ya fabricó una gran obra de arte en la primera que tuvo, ahora ha aprovechado y con creces la segunda en ese tumulto dentro del área para marcar el 0-2, agotando todos los segundos, mientras volverá a sacar Aguadulce y tenemos el disparo de Lorena, fuera de marcha, desviado ese lanzamiento, va a ser saque de puerta, ahí la pondrá en juego Leticia López, que ya circula por la izquierda y presiona a Rocío Molina, de nuevo la tiene en su poder Leticia, buscando a Lorena, Lorena que se da la vuelta, Lorena que se zafa de su rival, en este caso de María Isabel Gil, aguantando, quedan 6 segundos, vamos a ver si se inventa algo, gana la partida la jugadora de Aguadulce Polideportivo y esta va a ser la última de la primera parte porque suena el silbato, cronómetro a 0, victoria para Lorena Medeiros, que consigue este doblete que aún momentáneamente a Barcelona Beach Soccer a conquistar el título en esta segunda división femenina. El doblete de la dorsal número 9 basta para vencer un Aguadulce Polideportivo que había empezado mejor, había probado a Leticia López, pero ahí ha salido a relucir la pegada del cuadro catalán. Pero esto es solo la primera parte, llegamos a este descanso. Aguadulce Polideportivo 0, Barcelona Beach Soccer 2, no se vayan que volvemos con más y seguro que mejor. Pues ya estamos aquí de vuelta en marcha con el segundo tercio del camino. De momento
Aguadulce Polideportivo 0, Barcelona Beach Soccer 2. Vale el doblete de Lorena Medeiros. Y ahí juega desde atrás ya el combinado catalán. Ahí vemos a Jamila, que ha entrado ya tomando el relevo de Leticia López y que se convierte en la cancerbera para esta segunda parte. Vamos a ver si Aguadulce puede obrar la remontada, porque recordemos que ahora mismo, de acabar esto así, ya no tendríamos tercer partido y Barcelona Beach Soccer se alzaría con el título. Ha cometido falta Leticia Villar y tiene falta a su favor Aguadulce Polideportivo. Ahí está Rocío López. Va a ser la encargada de ejecutar este lanzamiento. Un lanzamiento directo en la que le va a pegar Rocío López. Ahí está, despejando la arena de su camino y preparada para lanzar la número 11 de Aguadulce. Lo va a hacer desde ese perfil izquierdo, tomando carrera Rocío. El lanzamiento, ¿para dónde, Jamila? Despeja de cabeza su compañera y ahí va el ataque. Eva Campoy directamente a las manos de la capitana y portera Jamila. Juega Leticia Villar por dentro en ese pase filtrado. Allá va el ataque, la dorsal número 4. Se la queda otra vez Aguadulce Polideportivo, buscando un nuevo ataque, buscando una nueva transición. Ahí vemos cómo se la queda Leticia Villar, que ya toca hacia atrás, tratando de asociarse con su compañera. Lleva el remate, fuera. Por poquito se marcha desviado. Ese lanzamiento a punto estuvo de llegar el tercero. La ha tenido. Ahí vemos la dorsal número 4 de Barcelona Beach Soccer. Jugará Aguadulce Polideportivo. Ahí tenemos la pelota en profundidad. Juega Sandra Sánchez. Recupera Yaque. Esa bola que queda suelta. Ahí ya se acercaba también Aitana. Y ahí juega María, que ha tomado el relevo de Kaiser en el arco de Aguadulce Polideportivo. Vuelve a jugar desde el kilómetro 0 y tenemos la apertura directamente para esa recuperación de la dorsal número 4, que se va a plantar mano a mano. Allá va el disparo, lo intercepta muy bien María. De momento sigue el asedio de Barcelona Beach Soccer, trata de responder a Aguadulce. Ahí vemos cómo de marcha están reclamando falta Eva y efectivamente la conceden. Falta favorable para Aguadulce Polideportivo. Vemos las protestas de Joana. Ahí se acerca a Mila y no están nada conformes con esa decisión. Va a tener este libre directo a su favor Aguadulce. Ahí la tenemos a Rocío López, preparada para buscar este disparo, para buscar este lanzamiento que trate de colocar el 1-2 en el marcador. Ahí la tenemos, presta y dispuesta, preparada para ejecutar. Allá va el lanzamiento, lo rechaza Jamila. Vamos a ver a la segunda, lo intenta otra vez Rocío y bueno, caen jugadoras al suelo en esa presión Rocío. Bueno, y tienen sus más y sus menos. Aquí ya están aumentando también los duelos, los diálogos. Ahí vemos el lanzamiento de Rocío, como lo rechazó Jamila y luego después lanzó para interceptar Joana. Y como ha señalado la falta así al meter la pierna. Y jugará de nuevo Barcelona Beach Soccer. Recordamos que el Barça venció en la jornada 1. En el primer encuentro venció el Barça ante el Aguadulce. Estamos en el segundo encuentro. Y preparada ya Joana para ejecutar este tiro lejano. Sería el Barça el campeón de y colocando con mimo esa pelota. Ambos equipos ya ascendidos a primera división para la temporada que Ahí viene. está preparada para lanzar Joana. Lista para ejecutar este libre directo. Decide tocar en corto con Jamila. De nuevo para Joana. Joana que lanza con la derecha. Fuera. Se marcha por encima del larguero. Y ya la pondrá María. Hay que esperar, todavía no. Hay que
María ya juega para Rocío. Rocío otra vez para María. María la pone hacia adelante. Toca de cabeza Leticia Villar, la baja Eva Campoy. Eva gira sobre su eje, se la queda Sandra Sánchez. Eva retrocede y vuelve a jugar con María. María abre para Yaque, a punto está de perderla. Vuelve a jugar la cancerbera de Aguadulce Polideportivo, colgando esa pelota hacia arriba. Se la queda Jamila. Bueno, y ahora ahí aparece y comete falta Aitana Sánchez, que llega tarde, tenía la pelota controlada la portera de Barcelona Beach Soccer, pero ha acabado arrollando. Y de nuevo se para el cronómetro porque hay que ejecutar este libre directo. Ahí tenemos a Jamila, que va a ser la encargada de poner la pelota en movimiento. Ahí la vemos como dibuja la circunferencia, lo coloca en la cima de la pirámide y ya se dirige para ejecutar este libre directo. Ahí está Jamila, tomando carrera. Allá va con la pierna derecha. Larguero se ha estrellado casi en la cruceta. Buscaba directo la portería de María. Y a punto estuvo de llegar el tercero. Ya juega Aguadulce Polideportivo. Lo hace desde atrás, montando una nueva operación ofensiva. Ahí saca el largo María. La pelota sale despedida. Y va a ser saque de banda para Aguadulce Polideportivo. Y vemos el control con el pecho de la propia María. Detrás a Yaque. Y juega con su guardameta, que levanta el esférico, mandándolo al largo, directamente fuera. Y sacará Jamila, que lo va a hacer desde atrás. Mientras tanto, avanza por ese carril diestro. Ahí tenemos a Leticia Villar, que ya de nuevo se dispone a reconstruir un nuevo ataque. Toca para Jamila, que sin prisa procede a jugar el largo. Busca ese ataque tratando de encontrar a su compañera. Sacará de portería María. Pelota en largo. Toca de cabeza Joana. Recepciona Rocío. Atención ese rechace. La intentaba llegar Aitana. Y se la queda Jamila. No le pierde la cara al partido. Sigue luchando Aguadulce. Tampoco es una distancia abismal. Un gol le mete de lleno en este partido. Ahí juega desde atrás la propia portera de Barcelona Beach Soccer. Jamila avanzando, preparada para golpear. La manda directamente fuera. Y esto va a ser saque de puerta para que proceda a jugar María. Y ahora comete falta. Le duele la jugadora de Aguadulce. Ya se reincorpora Lorena después de dolerse. Ya vemos cómo se está probando. Cómo se prepara ya para dibujar la pelota y lanzar este libre directo. Ahí está Lorena, que va a ser la encargada de ejecutar este lanzamiento. Va a optar por jugar en corto y ya sale desde atrás. De nuevo Lorena, preparada para lanzar. Allá va el lanzamiento, lo atrapa y se la queda Jamila y se duele de un golpe en la tripa después de que llegase tarde. La jugadora de Aguadulce está incrementando demasiado la dureza, No sé si son los nervios de la final, pero ahora mismo estamos teniendo faltas casi cada X segundos. Vemos cómo intenta reincorporarse Jamila y vemos la repetición de ese lanzamiento, como parece que golpea con el brazo Mireia a Jamila. Y va a ser pelota favorable ahora para Barcelona Beach Soccer y procederá a sacar la jugadora del cuadro catalán.
volveremos aquí a Torrox el 13, 14, 15 y 16. Volveremos. Ahí está, preparada para sacar otra vez. De nuevo, la va a tener a su disposición. Una jugadora de Barcelona Beach Soccer. Lleva Jamila procediendo a este lanzamiento que acaba en las manos de María. Preparada para circular otra vez desde atrás. Ahí está Fátima López mandando esa pelota en largo directamente fuera. Y pelota de nuevo para la guardameta de Barcelona Beach Soccer. Cuando vemos ya que empieza a caer el sol aquí en Torrox. Y nuevo ataque, mientras tanto, para el combinado catalán. Camila la pone en largo, avanzando por ese carril diestro. Intenta llegar Joana. Joana que la persigue, Joana que la escolta ante la vigilancia de Rocío Molina. Y otra falta. Y otro libre directo del que va a gozar Barcelona Beach Soccer. Ahí dibuja Joana la posición de la pelota. Preparada para tomar carrera. Despeja cualquier duna. Y lista para ejecutar este libre directo. La lleva Joana frente a frente ante Marías. Posibilidad de encontrar el tercero. Allá va el disparo. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de Barcelona Beach Soccer, Joana Meira. Derechazo inapelable, aprovechando el libre directo. Bueno, mientras llegan las protestas de las jugadoras de Aguadulce Polideportivo, el cuadro catalán se coloca un pasito más cerca del título y vemos cómo miró de frente a María, tomó carrera, le pegó con la diestra y sin inmutarse consiguió superar a la cancerbera de Aguadulce para ampliar las diferencias. Esto va de golazos, transformó Lorena Medeiros uno al principio del partido y ahora se suma otro derechazo Joana Meira, aunque esta vez ha sido a balón parado a diferencia del primero, pero también vale para colocar el tercero a falta de 6 minutos y 23 segundos para que lleguemos al siguiente descanso. Aguadulce Polideportivo 0, Barcelona Beach Soccer 3, marcó Joana Meira. Y vamos a ver cómo puede cambiar ahora el devenir del partido. Y ahí vemos, vamos a ver, porque ahora se queda atendida una jugadora de Aguadulce Polideportivo. Ahora tenemos con problemas a Mireia. Y me da que vamos a tener un partido bastante largo, porque no sé cómo están los nervios de los dos equipos. No sé cómo está ahora quizás el grado de frustración de Aguadulce, pero la verdad que el partido ahora mismo está más interrumpido que en juego en este segundo tramo. Y ahora es libre directo favorable Aguadulce Polideportivo. Se nota que es una final también, se nota que un título está cerca, aunque los dos equipos ya han ascendido, que es el objetivo primordial. Pero ahí tenemos a Mireia, que va a ser la encargada de poner la pelota en su posición y lista para lanzar. Vamos a ver ahora la picada de la jugadora. Despejando la arena de su camino. Y ahí está, preparada para ejecutar este libre directo, preparada para lanzar. Allá va Mireia, buscando reenganchar a su equipo, reactivarlo en el partido, tomando carrera, pierna derecha, fuera. Se marcha por encima del larguero. Ese lanzamiento de la dorsal número 5 de Aguadulce Polideportivo. Y sacará desde atrás Barcelona Beach Soccer. Ahí está Lorena Medeiros, que retrasa, se la queda Mireia, que ya trata de montar el contraataque, el lanzamiento. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de Aguadulce Polideportivo, Mireia Sánchez. No pudo en la anterior, pero ahora sí a la segunda va la vencida para inaugurar el marcador para un equipo que lo estaba mereciendo, que lo estaba buscando y que ahora encuentra su premio
para cambiar un poco los aires de este partido. Aquí tenemos la repetición de la jugada anterior donde no pudo aprovechar ese libre directo, pero acto seguido ha transformado el 1-3 que reactiva Aguadulce y le lanza un aviso serio a su rival. A falta de 5 minutos y 56 segundos para que termine este segundo tiempo, Aguadulce Polideportivo 1, Barcelona Beach Soccer 3, marcó Mireia Sánchez. Jugará Barcelona Beach Soccer. Ahí tenemos. Preparada ya para sacar a las jugadoras de Barcelona Beach Soccer, que parece que protestan, que están adelantadas las de Aguadulce. Ahora todas las jugadas se protestan y llega el cuarto. Gol, 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 gol. Gol de Barcelona Beach Soccer para colocar el cuarto a su servicio con otro derechazo sublime, porque ahí lleva un hat-trick. Iban tres para Lorena Medeiros, para calmar las aguas de su rival, para tratar de colocar otra vez con el +3 al cuadro catalán. Y vemos cómo la sacó Joana en palo de primeras, y ya van dos también del mismo estilo para la número 9 del cuadro catalán, que amplía otra vez las diferencias, calma los ánimos, reconduce el camino y lanza este jarro de agua fría a su rival. A falta de 5 minutos y 52 segundos para que termine este segundo periodo, Aguadulce Polideportivo 1, Barcelona Beach Soccer 4, marcó Lorena Medeiros. Ahí vemos cómo ya ha conseguido colocar el cuarto Lorena Medeiros, y vamos a ver cómo avanza. Fíjense que estaban protestando las jugadoras de Barcelona Beach Soccer la colocación de Aguadulce, y al final pues no ha hecho falta, ha conseguido. Vuelve otra vez al ataque el combinado catalán. Ahí la tiene, avanzando por la derecha, y tenemos ese pase interior al que intenta llegar, y otra falta. Ahora en este caso la comete Sara García, y además es que nadie está conforme con ninguna decisión prácticamente. Todas se protestan. Ahora ya sí que es cierto que Sara se ha retirado rápidamente, pero ahí tenemos a María, que va a ser la encargada de ponerla en movimiento con este lanzamiento lejano en una segunda parte en la que ya llevamos 18 minutos. 18 minutos, todavía nos quedan 5, prácticamente vamos a duplicar el tiempo de juego. Y ahí se dirige para jugar María. Preparada ya para lanzar. Ahí la tenemos, tomando carrera con la pierna derecha, directamente a las manos de Jamila, que ya la pone en juego, buscando a Leticia. Leticia que avanza, Leticia que progresa, coloca ese envío que sale rechazado, le pega otra vez Leticia, ahora no puede llegar Lorena. Saque de puerta, jugará María. Ella juega desde atrás. Lo hace en su propio área, consigue recoger la pelota y ya la pone en largo, donde encuentra a Leticia López, que ya progresa por la derecha. Ahí tenemos avanzando a su compañera, vuelve a recibir Leticia, Leticia la pone y ya la está esperando Lorena. Recupera Aguadulce Polideportivo tratando de reactivarse, y está Rocío Molina aguantando de espaldas a la portería, gira sobre su eje, mete la pierna Donia y la pelota aguanta dentro del terreno de juego. Ahora la última en tocar es la jugadora de Aguadulce. Saque de banda favorable a Barcelona Beach Soccer. Ahí está Jamila, que levanta el esférico, empala buscando la portería rival, despeja de cabeza María y ya la gana Aguadulce Polideportivo, cambiando de orientación directamente a las manos de Jamila. Esta juega con Leticia Villar. Ante la vigilancia de Mireia, la autora, el único tanto de Aguadulce, que parecía avivar la llama de la esperanza, pero inmediatamente ha llegado esa respuesta de Lorena. Por el 1-4. Y de portería a portería. Ahora le toca jugar a María. Le sirve para la capitana, para Fátima. Gira sobre su eje ante la vigilancia. Ojo que la pierde. Puede llegar el quinto. La apertura para Lorena. Lorena dispara. Para María. Sigue insistiendo en ese rechace que ya consigue controlar la portera de Aguadulce Polideportivo.
Ahí la tiene Fátima. Fátima retrasa para María. María, uy, cuidado, se resbala, la coge y protesta a las jugadoras de Barcelona Beach Soccer. Mientras tanto, y la tiene Yaque que se marcha, recupera rápidamente Leticia Villar. Leticia toca en corto para Lorena, tira muy bien la pared, la persigue la dorsal número 10 de Barcelona Beach Soccer y ahora la consigue atrapar la cancerbera de Aguadulce Polideportivo, que ya juega en largo, intenta meter la pierna Lorena Medeiros, pero queda de nuevo Yaque retrocede para jugar con Rocío López. Rocío frente a frente ante la killer, de la máxima goleadora de este partido. Ahí la tiene María, viendo desde atrás, jugando con Eva Campoy. Eva retrasa para María. María se dispone a levantar el esférico. Ahí tenemos buscando el área rival. ¡Qué buen pase! ¡Y la tiene! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Aguadulce Polideportivo, Eva Campoy. Todavía hay partido en esa jugada rápida donde apareció sigilosamente en el área, frente a frente ante Jamila, no se amilanó y consiguió transformar el segundo para colocarse otra vez a 2. Hay que materializar esta recortada y vemos el pase de María, la consiguió bajar su compañera y como con un toque sutil la eleva por encima de la portera de Barcelona Beach Soccer para recortar distancias. A falta de 2 minutos y 12 segundos para que lleguemos al siguiente descanso. Aguadulce Polideportivo 2, Barcelona Beach Soccer 4, marcó Eva Campoy. Y ahí está Lorena, que a punto está de encontrar el póker. A punto estuvo de materializar el quinto y ya buscaba una obra de arte similar a la que ha hecho con el 1-4. Bueno, pues vamos a ver cómo nos plantamos en el último periodo. Nos quedan todavía 2 minutos en este, donde ha pasado de todo, donde todos los ingredientes que pueden juntarse en un partido han aparecido en estos siguientes 10 minutos que llevamos transcurridos. De los 12 conforman esta parte. Intenta colgar esa pelota por el lateral Aguadulce, que recordemos perdió el primer partido por 1-6, puso el cuadro catalán y que necesita ganar para al menos forzar el tercero y que el título se decida mañana, porque de acabar esto así, Barcelona Beach Soccer se convertirá en la campeona de la segunda división femenina. Despeja de cabeza la zaga de Aguadulce y va a ser córner favorable para Barcelona Beach Soccer. Ya jugará desde la esquina y tenemos a Leticia Villar, que va a ser la encargada de ponerla en circulación. Levantando la mirada, coloca ese centro hacia el área. Vemos cómo cae la jugadora de Aguadulce al ataque Barcelona Beach Soccer y han pitado la falta, sí. Han pitado la falta, así que tiro lejano el que va a tener a su disposición Aguadulce Polideportivo. Ahí tenemos a Yaque, que va a ser la encargada de golpear ese esférico. Preparada para golpear. A falta de 53 segundos para el final. Ahí tenemos el lanzamiento que se marcha desviado. Y va a ser saque de puerta. Probando suertes de la lejanía. Ahí atacará de nuevo Camila. El pase demasiado largo. No puede llegar Leticia Villar. Y recupera Aguadulce. Ahí la tiene Eva Campoy, que sale por la derecha. Ahí no se la puede controlar Rocío López. Cuidado que progresa Leticia Villar. Leticia dispara. Atrapa María. Se dispone a jugar de nuevo. Ahí tenemos a Yaque, preparada para levantar la pelota. Mientras tanto cede hacia atrás para su guardameta. Ella abre hacia la derecha para Rocío López. Rocío progresa. Deja atrás a Leticia Villar. Sigue avanzando ahora. Tocando ambas jugadoras en este tramo final. Va a ser saque de banda. Y ojo, porque le duele la jugadora de Aguadulce. Vamos a ver, cronómetro a 0. Y sí, han dejado que pasen los segundos, porque ahora sí que sí, termina esta segunda parte. Se levanta cojeando ostensiblemente Rocío López. Mamma mía lo que tenemos por delante. De momento conserva la diferencia Barcelona Beach Soccer, conserva este +2 de ventaja, pero ha pasado de todo, porque ahora sí que Aguadulce Polideportivo ha conseguido recortar
diferencias. Recordemos que Joana Meira hizo el 0-3, colocó Mireia Sánchez el 1-3, Lorena Medeiros el 1-4 y Eva Campoy ha recortado diferencias para colocar el 2-4 en esta segunda parte, donde se nos agota el tiempo y donde necesitaríamos mucho más margen para contar todo lo que ha sucedido. Pero lo más importante es que tenemos partido, tenemos batalla en los últimos 12 minutos. Aguadulce Polideportivo 2, Barcelona Beach Soccer 4. No se vayan, que volvemos con más y seguro que mejor. Mueve su cuerpo natural, su mirada. Ya estamos aquí de vuelta, preparados para vivir esta tercera parte. Recuerden, marcador para los primeros 24 minutos. Aguadulce Polideportivo 2, Barcelona Beach Soccer 4. Y son 12 minutos lo que le resta a Aguadulce para intentar forzar el tercer partido. Mientras tanto, le toca resistir a Barcelona Beach Soccer. Vemos que ha regresado Leticia López a la portería. Y ahora mismo, de acabar esto así, recordemos, el cuadro catalán se colocaría como campeón de esta segunda división femenina. Recordemos que los dos equipos han certificado ya el ascenso y que la próxima temporada, en 2026, estarán jugando en primera división. Mientras tanto, saliendo desde atrás, otra vez Aguadulce Polideportivo. Ahí tenemos al ataque, pelota dentro del área. Vamos a ver por qué. Hemos visto mucha intensidad, mucha dureza en los segundos 12 minutos. Y a ver cómo se desenvuelve esta parte final del camino, donde de momento Barcelona Beach Soccer tiene que administrar esta distancia en un partido que se está encontrando con un rival mucho más correoso y que no da su brazo a torcer, no ha dicho su última palabra. También quiere despedir esta temporada 2025 a lo grande con el título. Mientras tanto ataca Barcelona Beach Soccer. Ahí progresa por la derecha. La tiene a su disposición Lorena Medeiros. Acaba por recepcionar Carlota Kaiser.
Juega en corto con Fátima López. Fátima la pica. La deja prácticamente en el círculo central, donde ahí la recepciona Mireia. Se queda con esa pelota la jugadora de Barcelona Beach Soccer. Pasa hacia atrás y de nuevo volverá a jugar Leticia López. Ella distribuye hacia la derecha para Donia. Donia frente a frente ante su rival. La pica para Leticia, cambiando muy bien de orientación para la propia Donia. En ese cuerpo a cuerpo ante Mireia. Progresa, va a intentar apurar la línea de fondo. Aquí puede llegar el quinto. La tiene Lorena. Se le ha escapado en el último momento. Se le ha escapado cuando ya iba a definir. Y vamos a ver por qué se ha hecho daño. Se ha hecho daño. La tiran fuera las jugadoras de Agua Dulce. Iba a rematar ya para empujarla al fondo de la red. Y ahí parece que se duele no de la pierna, sino de un golpe en la tripa. Van a llamar a las asistencias mientras vemos aquí la repetición, como la puso Donia. Y ahí se le queda atrás y... sí, efectivamente. Ahí es donde se duele. Ya se reincorpora y se prepara para volver a jugar. Lorena Medeiros. Presta y dispuesta para lanzar. La cancerbera de Aguadulce Polideportivo. Ahí le tienes a Carlota Kaiser, que ha regresado en lugar de María. Juega Aguadulce otra vez. Kaiser la pone en la Medeiros. Retrocede y vuelve a iniciar las operaciones con Leticia López. Ahí aparece en esa recuperación, pero se pierde por línea de fondo ese esférico. Volverá a jugar Barcelona Beach Soccer. Ahí está Leticia, mandándola hacia la derecha para jugar con Joana Meira ante la presión de Aitana. Jugando de nuevo el cuadro catalán, picándola hacia la izquierda. Ahí está Leticia, retrocede y cambia de orientación. De nuevo hacia ese perfil para Joana. Joana dispara, larguero. Se ha estrellado en el travesaño. A punto de encontrar el quinto. Ha salido rápido el Barça, que trata de sentenciar ya la final. La pone hacia atrás Fátima y ya jugará Carlota Kaiser, moviéndola hacia la derecha. Recupera rápidamente Leticia Villar, pero no consigue asentar ese control. La gana Kaiser. Kaiser hacia arriba. Despeja de cabeza a la jugadora de Barcelona Beach Soccer. Va a ser saque de banda para Aguadulce Polideportivo. Ahí tenemos a Fátima López, que se encarga de volver a jugar. Arma el disparo, que se estrella en su rival. El rechace le favorece a la número 21 de Aguadulce. Ahí tenemos a Fátima, que la levanta, juega por dentro. La chilena se marcha desviada y va a ser saque de puerta. Jugará el equipo catalán. Ahí tenemos a Joana Meira jugando en la banda derecha, retrasando, volviendo a empezar de nuevo con su guardameta. Ahí tenemos preparada para empalar, ahí va a la derecha, fuera, punto de marcar Leticia. La cara de portería Carlota Kaiser, que ya juega para Jaque. Lo hace por la izquierda, boteando el horizonte ante la vigilancia de Donia Jiménez. Le toca otra vez reconstruir a Kaiser, buscando el área, peinada de cabeza de Leticia y se desliza para atrapar su tocaya, Leticia López, sirviendo para Joana, la otra goleadora de Barcelona Beach Soccer, además del hat-trick de Lorena Medeiros. La segunda goleadora ha sido la número 7, Joana Meira. Pelota en largo, intenta jugar Leticia, recupera Aitana. Juega por el carril diestro con metros por delante Jacqueline, que ya toca para Rocío. Rocío, que se escora por la derecha, arma el disparo, saque de banda. Sale muy bien al quite Joana Meira. Saque lateral, jugará Aguadulce. Pelota en juego, Jacqueline hacia atrás, con problemas, intenta evitar el córner. Se deslizan a ras de suelo y saque de puerta, sí. Saque de puerta. Finalmente ganó el envite la jugadora de Barcelona Beach Soccer. Y ya se prepara para atacar Leticia López, que ya sirve para Leticia Villar. De nuevo en sus manos la pelota. Pelota rifada al cielo de Torroch. Ahí está Rocío. Rocío, que arma el golpeo. Fuera. Se marcha desviado. Buscaba sorprender desde lejos. Buscaba inquietar
las inmediaciones de Leticia López, que ya se hace con esa pelota, la pone rápidamente en circulación, el pase es buenísimo, gol, 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 gol de Barcelona Beach Soccer, Leticia Villar, para imperar un poco más la tranquilidad, para tratar de navegar en esta balsa de aceite que se puede convertir el tercer periodo para el campeón de la segunda división femenina, porque ya está un pasito más cerca el pase precioso de Leticia López y cómo se le ha dado a su compañera Leticia Villar, que con el exterior ha conseguido batir a Carlota Kaiser para colocar el tanto de la manita y para situarse provisionalmente a 6 minutos 19 segundos de este título. A falta, como decimos, de 6:19 para el final. Aguadulce Polideportivo 2, Barcelona Beach Soccer 5, marcó Leticia Villar. Golazo de bella factura y que sirve para transformar el 2-5, para ponerlo un poquito más cuesta arriba ahora el partido. Aguadulce, la salvada in extremis ahí Carlota, y ya la pone Kaiser buscando por la izquierda. Ahora vamos a ver cómo aumenta la intensidad en esta recta final de partido, donde se dejan la piel las jugadoras de Aguadulce por evitar este desenlace. Fíjense cómo presiona María Isabel Gil y acaba por forzar la pérdida. El tiempo que perder la va a poner Lorena Herrera. Cuando vamos a ver ahora qué está sucediendo, porque ahí tenemos la colegiada advirtiendo a las jugadoras, mientras se dispone Lorena Herrera para sacar. Ahí está el balón colgado hacia el área, despeja de cabeza la jugadora de Barcelona Beach Soccer y nueva pelota favorable para Aguadulce Polideportivo. Ahí tenemos ese saque de banda colgado hacia el área, no puede controlar Eva Campoy, que aparece por detrás para intentar deshacerse de Joana Meira. La pone en largo Leticia López, cambio de orientación que consigue amarrar la propia Campoy ante la vigilancia de Dunia, que protege el esférico, y ya la pone para que con suma calma Leticia López reconduzca el ataque. Pelota en largo buscando a Leticia, aguanta, intenta meter la pierna, vamos a ver en ese rechace que persigue Dunia, batalla en el barro, batalla en la arena, y va a ser favorable a Barcelona Beach Soccer. Levantaba el puño y lo celebraba la jugadora del cuadro catalán. Ya se empiezan a encender los focos también aquí en Torrots. Ahí tenemos el envío hacia el otro costado que se marcha directamente fuera. Pelota para Aguadulce. Ahí está Carlota Kaiser poniéndola en largo, despeja de cabeza su rival, la baja Leticia, cambio de orientación buscando la persecución de su compañera, que recorta, la aguanta dentro del terreno de juego y va a ser córner. Muy rápida ha estado Carlota Kaiser, porque parecía incluso que la pelota había salido. Sí, llegó a traspasar la línea de fondo, era la sensación que daba. Y juega Carlota Kaiser buscando el ataque de Eva Campoy. Mete el pie derecho y ahí se queda, vamos a ver por qué se queda tendida Eva, y se para momentáneamente el partido para atender a Eva Campoy, que está tendida en la arena, ya se va reincorporando. No parece que vaya a pasar a mayores. Ya tenemos saque de banda, la que va a sacar el Barcelona. Le iba a sacar Barcelona Beach Soccer. Ahí tenemos jugando de nuevo a Leticia López, que la pone en movimiento buscando territorio rival, despeja el peligro Aguadulce, la pelota que acaba en los dominios de la portera del equipo catalán. Leticia López la cuelga hacia arriba, ahí controla y aguanta en ese cuerpo a cuerpo María Isabel Gil, en esa pugna que acaba por ganar Kaiser. Bola en largo, toca de cabeza Donia, se la queda su rival, la pelota queda suelta para que trate de avanzar por ese carril derecho el equipo catalán. Mientras tanto intenta progresar con dificultades, pero consigue escapar del peligro. En este caso Joana Meira, presionada por
Eva Campoy, se lanzan las dos a ras de suelo. Vemos a Eva cómo presiona, cómo trata de amarrar esa pelota que quedaba totalmente enterrada, y va a ser pelota favorable para Barcelona Beach Soccer. En un tercer tiempo que está siendo mucho más fluido que el segundo que hemos presenciado. Y va a tener este lanzamiento directo Joana Meira. Ya se dirige para ejecutar este libre directo y para seguir acercando a su equipo al título en esta segunda división femenina. Vamos con este lanzamiento de Joana. Ahí está, preparada Joana, colocando la pelota y despejando el camino de arena. Preparada ya para lanzar Joana Meira. Ahí la tenemos, lista para tomar carrera. Mientras tanto, vamos a ver qué sucede. El otro perfil. Y hay cartulina amarilla en uno de los dos banquillos. Parece que ha habido amarilla para Sandra, sí, de Barcelona Beach Soccer. Y vamos con el lanzamiento. Pues ahora se ha pitado la colegiada. Ahora sí, pita la colegiada. Que ya va el disparo al larguero. Fue envenenándose a medida que fue botando sobre la arena y ha acabado finalmente por salir del terreno de juego. A punto de marcar su doblete Joana Meira y a punto de marcar el sexto ya para igualar el número de goles transformados en el día de ayer. Y ahí está Joana Meira, que trata de escaparse. Esa pelota vuelve a quedar enterrada y la falta le va a caer a la jugadora de Barcelona Beach Soccer. Ahí vemos la repetición de esta última ocasión, cómo botó y acabó cayendo en el travesaño. Ahí la tiene María Isabel Gil. Mientras tanto, bueno, siguen algunos diálogos, algunos intercambios de pareceres en los banquillos. Tenemos una cartulina roja para el banquillo. Y va a haber cartulina roja, sí. Cartulina roja en el banquillo de Barcelona Beach Soccer. Vamos a ver, porque ahí está hablando. Vamos a ver. No sé si era Leticia quien estaba hablando por ahí. Pero ha habido una cartulina roja en el banquillo de Barcelona Beach Soccer. Y ahí está, preparada para ejecutar este lanzamiento, María Isabel Gil. Bajo palos, la guardameta Leticia. Bajo palos, Leticia. Recordemos que con este partido ya concluiremos esta jornada de sábado. Ya no tendremos más partidos, ya mañana continuaremos con más fútbol playa. Con este maratón, ahí tenemos el disparo, fuera. Se marcha por encima del larguero ese intento de María Isabel Gil. Y ahí se dispone a lanzar Leticia López, que ya circula por el carril izquierdo ante la vigilancia de su rival. De nuevo la tiene Leticia. Avanza y distribuye por el carril zurdo. Sabe que el tiempo juega a su favor. Sabe que si no pasa nada extraño, tienen en el bolsillo este título de segunda división femenina. Después de haber logrado el ascenso, después de una temporada muy trabajada de fines de semana eléctricos y frenéticos, están a punto de hacerlo a lo grande, con la guinda perfecta, con el título que las acredita como las mejores jugadoras de la temporada en esta segunda división. Y ya preparando una temporada 2026 donde van a estar con las reinas de nuestro fútbol playa. Y por supuesto va a hacer lo propio Aguadulce Polideportivo, que también se ha labrado una temporada casi inmaculada. Le ha faltado redondearlo con la conquista del título, pero desde luego que también es digno de marcar este 2025 y todavía lo intenta al menos acercarse con este disparo de Rocío López. Y ahí está Leticia jugando en ese carril zurdo, retrasando su compañera, volviendo a empezar la propia Leticia López, que avanza por la derecha para Leticia Villar, que entierra esa pelota justo sobre la arena. Y de nuevo vuelta a reconducir el camino al ataque Barcelona Beach Soccer, buscando una amiga, buscando una compañera. Y a ver qué ha pasado. Parece que ha habido alguna falta
Y sí, va a ser falta favorable para Barcelona Beach Soccer. Y no, va a ser para, sí, va a ser para Aguadulce Polideportivo, sí. Ha debido haber falta en algún bloqueo. Y ahora se dispone Rocío López para poner en marcha este lanzamiento. Este tira al cono. Y ya colocándola para probar suerte desde la lejanía. Ya va el lanzamiento a las manos de Leticia cuando entramos en el último minuto. Último minuto de la temporada para Aguadulce Polideportivo y para Barcelona Beach Soccer, para ya despedirse de la segunda división. Y vamos a ver porque Lorena busca el póker. Lorena la pica, Lorena la prepara, Lorena la duerme, arma la chilena, larguero. Es el gol que le queda, el gol de chilena para rubricar un partido a la perfección. Un hat-trick ya en su cuenta personal y todavía quiere más, quiere seguir luciéndose. Ahora lo intenta Rocío López y atrapa Leticia. 28 segundos para que Aguadulce Polideportivo y Barcelona Beach Soccer despidan su temporada en la segunda división y que ya desde hoy empiecen a preparar una temporada 2026 que va a ser absolutamente trepidante, porque van a estar en el reinado, van a estar en la primera división, donde ya les esperan las más grandes de esta temporada. Quedan 8 segundos, 7 segundos y Barcelona Beach Soccer ya se prepara para la fiesta. Ahí tenemos cómo recibe Lorena. Un segundo para el final y termina el partido. Victoria de Barcelona Beach Soccer, que son campeonas de la segunda división femenina. Lo celebran las jugadoras de ambas contrincantes. Se saludan también con las de Aguadulce Polideportivo, que con cara de póker van a decir adiós a esta final, pero con la cabeza alta porque han obrado el objetivo básico, lo han conseguido, que es clasificarse para la primera división femenina. Han obrado el ascenso en la guinda del pastel. Finalmente no han podido brillar ante Barcelona Beach Soccer, que se ha mostrado muy superior en cuanto a los dos partidos se refiere, sobre todo en cuanto a pegada. 1 gol a 6 en el primero, 2 goles a 5 en el siguiente, que le valen para conquistar la corona. Así que saludo cordial entre ambos equipos. Barcelona Beach Soccer y Aguadulce Polideportivo estarán la próxima temporada en primera división, pero el título honorífico de esta categoría de plata se lo queda Barcelona Beach Soccer, lideradas por el hat-trick de Lorena Medeiros, por el gol de Joana Meira y por el de Leticia Villar, que se han impuesto al de Mireia Sánchez y al de Eva Campoy. 0-2 terminó la primera parte, 2-4 terminó la segunda, 2-5 ha terminado la tercera. Así que con esta fotografía, con la celebración de las jugadoras del equipo catalán, vamos a ir despidiendo esta magnífica jornada de sábado 5 de julio, donde nos lo hemos vuelto a pasar en grande, narrando el mejor fútbol playa del mundo. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que se lo hayan pasado en grande, casi tanto como nosotros, narrando todos estos partidos. Enhorabuena Aguadulce Polideportivo por el ascenso y por la temporada. Enhorabuena Barcelona Beach Soccer por el ascenso y por la temporada y también por el título. Ahora sí, nos toca despedir porque esto ha sido todo por hoy. Aquí en Torrox, Aguadulce Polideportivo 2, Barcelona Beach Soccer 5, temporada finiquitada para ambos equipos. Barcelona Beach Soccer son las campeonas de la segunda división femenina. Saludos y muy buenas noches. Celebrándolo con su equipo masculino.